Bueno, quinta vulnerabilidad del server-side vulnerabilities de la plataforma PortSwigger, ¿cierto? Son las vulnerabilidades básicas que se presentan al momento de ingresar a la plataforma. Estamos con la quinta vulnerabilidad de carga de archivos o file upload. ¿Cuáles son las vulnerabilidades de carga de archivos? Este, este path tiene dos laboratorios, tiene 7 fichas de lectura, así que las vamos a leer de forma rápida, no vamos a comentar tanto, para ir directamente a la ejecución de los laboratorios. ¿Cuáles son las vulnerabilidades de carga de archivos? Las vulnerabilidades de carga de archivo ocurren cuando un servidor web permite a los usuarios cargar archivos en su sistema de archivos sin validar suficientemente los elementos pertenecientes a este archivo, como pueden ser su nombre, el tipo de archivo, el contenido interno que contiene este y o el tamaño. No aplicar adecuadamente las restricciones sobre estos podría significar que incluso una función básica de carga de imágenes puede usarse para cargar archivos arbitrarios y potencialmente peligrosos. Esto podría incluso incluir archivos de script del lado del servidor que permitan la ejecución remota de código. En algunos casos, el hecho de cargar el archivo en el servidor es por sí solo suficiente o causa suficiente para realizar daño sobre este. Otros ataques pueden implicar una solicitud HTTP de seguimiento del archivo, normalmente para activar su ejecución por parte del servidor en determinado momento o en determinado caso. ¿Cómo surgen las vulnerabilidades de la carga de archivos? Dado los peligros bastante obvios, es raro que los sitios web no tengan restricciones de ningún tipo sobre los archivos que los usuarios pueden cargar sobre este. Más comúnmente, los desarrolladores implementan lo que creen que es una validación sólida, la cual es inherentemente defectuosa o puede ser fácilmente eludida. Por ejemplo, pueden intentar incluir en la lista negra tipos de archivos peligrosos, pero no tienen en cuenta las discrepancias en el análisis al verificar las extensiones de los archivos. Al igual que con cualquier lista negra, también es fácil omitir accidentalmente tipos de archivos más oscuros que aún pueden ser peligrosos. En otros casos, el sitio web puede intentar comprobar el tipo de archivo verificando propiedades que un atacante puede manipular fácilmente utilizando herramientas de WebSuite como el proxy o el repetidor. En última instancia, incluso medidas de validación sólida pueden aplicarse de manera inconsistente en toda la red de hosts y directorios de forma que el sitio web puede generar discrepancias o sobre el sitio web, la cual puede generar discrepancias que pueden ser fácilmente explotadas. ¿Cómo explotamos la carga de archivos sin restricciones implementando una web shell? Desde una perspectiva de la parte de seguridad, ¿cierto? El peor escenario posible es cuando un sitio web, en este caso, permite cargar script del lado del servidor como archivos PHP, Java o Python y también está configurado para ejecutarlos como código. O sea que a pesar de que podemos realizar una carga de estos archivos, el servidor nos los va a interpretar y nos los va a ejecutar. Esto hace que sea trivial crear nuestros propios web shells, ¿cierto? En el servidor. Como nota, se nos indica que, ¿qué es un web shell? Un web shell no es nada más que un script malicioso, el cual tiene código escrito en un lenguaje específico, el cual permite a un atacante ejecutar comandos arbitrarios sobre un servidor web de forma remota, simplemente enviando diversas peticiones HTTP a un punto final correcto. Es una interpretación de lo que podríamos hacer desde una terminal, ¿cierto? En nuestro equipo, realizando el ingreso y la obtención de un output a través de comando, como por ejemplo abrir una terminal y ejecutar un JUAMI. El web shell nos va a permitir hacer lo mismo, pero a través del servidor web realizando diversas peticiones HTTP en la cual a través de cada petición vamos a poder ir ejecutando un comando tal cual si estuviésemos interactuando con la interfaz del servidor a través de consola, pero desde la propia página web. Si puede cargar con éxito un web shell, efectivamente se va a tener el control, muchas veces total, otras veces parcial, sobre el servicio. Esto significa que se puede leer y escribir archivos arbitrarios, filtrar datos confidenciales e incluso usar el servidor para realizar, ataques tanto contra infraestructura interna como contra otros servidores fuera de la red, en el caso, por ejemplo, de tomar un servidor o un servicio como, un dispositivo zombie de una botnet, ante la cual se van a realizar ataques más en masa, ataques masivos. Por ejemplo, el siguiente resumen PHP puede utilizarse para leer archivos arbitrarios del sistema de archivos del servidor.
una sentencia bastante simple y básica en PHP, ¿cierto? A través de PHP echo con el parámetro fileGetContents. Estamos haciendo referencia a ver el contenido del fichero file, el cual se encuentra en la ruta absoluta path to target. Una vez cargado, se envía una solicitud para este archivo malicioso y esta va a devolver el contenido del archivo de destino como respuesta de esta solicitud. Un web shell más versátil, por ejemplo, podría verse de esta forma. Un simple PHP ecosystem haciendo referencia a la ejecución de un comando interno, el cual podría ser, por ejemplo, un juamai, un pw, un pwd, un id, por ejemplo, para obtener datos sobre el usuario que está ejecutando en este caso el servicio, que en el caso de un servidor web podría ser perfectamente el usuario www.data. Este script le permite pasar un comando del sistema arbitrario a través de un parámetro de consulta de la siguiente manera. Tenemos una petición get realizada sobre example en el fichero example exploit.php, ¿cierto? Que se encuentra en el directorio example, a través de la cual se va a ejecutar un comando que en este caso podría ser un id, un juamai, lo que decía anteriormente. O la concatenación también a través de interpretación del lenguaje URL de lo que podría ser un cat más etc passwd. Sería como lo típico. Bueno, y sí, ahora toca ya el primero de los laboratorios. Ejecución remota de código mediante carga de web shell. Esta imagen de laboratorio contiene una función de carga de imágenes vulnerable. No realiza ninguna validación de los archivos que los usuarios cargan antes de almacenarlos en el sistema de archivos del servidor. Entonces, para resolver esta práctica, ¿cierto? Piden que carguemos un web shell escrito en PHP básico y que utilicemos para filtrar el contenido del archivo secret que se encuentra en la ruta absoluta home Carlos. Enviar este secreto utilizando el botón que se nos va a presentar en el banner del laboratorio. Y para ingresar sesión tenemos, cierto, nuestras credenciales típicas que son winner Peter. Entonces vamos a abrir el laboratorio. En primera instancia, bueno, aquí ya se nos abrió el laboratorio. En primera instancia, antes de ingresar a realizar directamente el laboratorio, vamos a hacer una modificación previa en nuestro Burp Suite. Lo que vamos a hacer es definir un scope con la finalidad de que solamente Burp Suite nos capture las peticiones que tengan que ver o que interactúen directamente con este scope. Y así nos evitamos, por ejemplo, en el árbol que se genera en el target, en el apartado de sitemap, o en el history de peticiones HTTP del proxy, que se llene de peticiones que corresponden a otros sitios los cuales no son pertenecientes al scope o al dominio ante el cual estamos trabajando, que en este caso sería el dominio del laboratorio de Portsuigger. Entonces, ¿qué se va a hacer? En Target, desde Sitemap, bueno, en Target principalmente, en Scope Settings, en la parte de Scope vamos a definir un Scope. Este que tenía acá yo lo voy a remover y le vamos a dar en Agregar. Vamos a ingresar, ¿cierto?, a la URL, que en este caso sería el dominio del laboratorio Portsuigger. Le vamos a dar en OK. Vamos a cerrar. Y en Proxy Settings vamos a corroborar en la pantalla de proxy al final tener activa la opción Don't Send Items to Proxy History or Leave Task if out of scope. Básicamente lo que dice esto es que solamente se envíen al Proxy History y también al sitemap las peticiones que tengan o que vengan desde la URL definida como scope. Así, por ejemplo, si navegamos dentro de esta URL, voy a recargarla, se va a generar la lista, ¿cierto?, en el sitemap y van a empezar a aparecer peticiones en el proxy, pero si yo directamente me dirijo a google.com, no voy a tener ninguna recepción de peticiones desde la navegación a Google. Entonces, ya teniendo hecho esto, vamos a ingresar a nuestra cuenta con las credenciales que nos entregaron anteriormente, que es winner Peter. Y ya estando dentro del laboratorio, vamos a cambiar aquí el proxy al HTTP History. Vemos la interfaz principal, en la cual ya podemos destacar el apartado de seleccionar archivos para cargar en el servidor. En este caso, en primera instancia, podemos definir que como el campo a detallar por la imagen que vamos a subir es un avatar, o perdón, por el fichero que vamos a subir es un avatar, debiese dejarnos solamente subir archivos con extensión de imagen.
porque el archivo que subamos, ¿cierto? Va a ser utilizado aquí como un avatar para el perfil. Entonces, dejando la carga activa, ¿cierto? De peticiones, la recepción de peticiones a través del HTTP History, vamos a subir una imagen, la cual la vamos a descargar directamente desde Google. Vamos a poner aquí paisaje, por ejemplo. Vamos a buscar una imagen y esta imagen vamos a descargarla. Esta misma. Guardar imagen como paisaje. Perfecto. Entonces acá vamos a venir a seleccionar archivo y en descargas vamos a seleccionar el archivo paisaje. Lo vamos a cargar. Nos aparece la petición enviada a través de una petición GET, ¿cierto? A ver, ¿qué pasó aquí? Ya, perfecto, ahora sí. Se carga la imagen sobre el servidor. Nos dice que la carga del fichero paisaje.jpg se ha realizado con éxito, ¿cierto? Ha sido cargada y que se dejó en la ruta relativa en primera instancia bajo el directorio avatars. Volvemos a la cuenta. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Em, en el proxy vamos a filtrar por el tipo de MIME, ¿cierto? Que también incluye las imágenes. En primera instancia, cuando realicen el cambio del filtro, no van a tener activa la opción de imágenes. Así que lo que van a hacer es en proxy HTTP History, vamos a ingresar aquí donde dice filtros y vamos a habilitar que también filtre las peticiones que interactúen con cargas de imágenes o en donde se haga referencia a una extensión de imagen. Ya, le damos en apply. Perfecto. Entonces, en el proxy history vamos a buscar la petición get ante la cual se realizó esta carga del archivo de la imagen, ¿cierto? Que debiese llamarse get files avatars, que es esta que está acá. Esta petición get que se realiza sobre el directorio file y sobre el directorio interno avatars a través de la imagen que cargamos en el servidor es la petición que se obtuvo al momento de realizar la carga de la imagen sobre el servidor. Entonces vamos a enviarla al repetidor. Send to repeater. Ahora vamos a realizar la carga del exploit que teníamos creado, ¿cierto? Nos decía que hacemos un exploit. Acá tenemos un exploit creado en PHP con la sentencia básica a través de un PHP echo con parámetro fileGetContent, ¿cierto? Le vamos a ingresar la ruta absoluta del fichero secret que se encuentra en home Carlos para que podamos concatenar el contenido de este fichero a través de pantalla en la página web. Entonces realizamos la carga de este archivo y lo subimos sobre el servidor. Vemos que en primera instancia, como no como este sitio web no tiene ningún tipo de filtro, directamente se pudo realizar la carga sobre el servidor de un fichero con nombre exploit y extensión .php. Ya, no solamente no está filtrando por imágenes, sino que además nos dejó cargar en este caso un script malicioso. Volvemos a la cuenta. Entonces, vamos a enviar también al repetidor la petición ante la cual realizamos la carga de este exploit.php. Como nos fijamos, la petición anterior se envió a través de una petición get, haciendo referencia a los directorios file avatars, con la carga del fichero paisaje. Entonces ahora vamos a enviar al repetidor la misma petición, pero que hace referencia a la carga del fichero exploit.php que lo tenemos aquí abajito, ¿cierto? A través de una petición get se realiza la carga en el directorio files y el directorio interno avatars del fichero exploit.php. Entonces lo vamos a enviar esto también al repetidor. Ya trabajando en el repetidor, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la petición anterior, ¿cierto? Aquí tenemos la petición del getFile avatars. En la petición de la imagen, de la carga de imagen, vamos a reemplazar el contenido del exploit.php, ¿cierto? Sobre la carga de la imagen. Y vamos a enviar esta petición. Al momento de enviar la petición
del exploit.php, vemos que obtenemos el contenido del fichero secret. Si se fijan, enviar la petición desde, enviar en este caso la petición get desde la capturada del exploit.php también nos va a dar acceso directo al contenido del fichero secret. Por ende, con realizar la modificación de la petición en primera instancia de la visualización de la imagen o directamente solicitar el contenido a través de la ejecución del exploit.php, podemos corroborar que el sitio web no tiene absolutamente ningún tipo de seguridad o de filtro ante la carga de archivos. Entonces vamos a copiar esta especie de bandera, ¿cierto? Que es el contenido del fichero secret que se encuentra en la ruta absoluta home Carlos, y lo vamos a validar aquí como respuesta del laboratorio. Vamos a realizar la carga nuevamente y ya se nos da por finalizado el laboratorio. Vamos a proseguir con las otras fichas que nos quedan. Nos quedan la 5, la 6, la 7 y la 8, 4 fichas de lectura y un laboratorio. Explotación de la vulnerabilidad defectuosa en la carga de archivos. En la naturaleza es poco probable que encontremos un sitio web que no tenga ningún tipo de protección contra ataques de carga de archivo, como vimos el sitio de la práctica que acabamos de realizar. Por el hecho de que existan defensas, pero el hecho de que existan defensas en un sitio no significa que éstas sean efectivamente sólidas. A veces aún es posible explotar las fallas en estos mecanismos para obtener con esto un web shell con la cual podamos realizar la ejecución remota de código sobre el servidor. Validación defectuosa del tipo de archivo. Al enviar formularios HTML, el navegador normalmente envía los datos proporcionados en una solicitud POST con el contenido de tipo application from form URL encode. Esto está bien para enviar texto simple, pero bueno, como un nombre o una dirección, directamente texto simple ingresado por el usuario. Sin embargo, no es adecuado para enviar grandes cantidades de datos binarios, los cuales como pueden ser una imagen en una alta resolución o un documento bastante extenso en formato PDF. En este caso se va a preferir el tipo de contenido como multipart form data. Bueno, a la continuación de la validación defectuosa del tipo archivo, consideremos un formulario que contenga campos para cargar una imagen, proporcionar una descripción de la misma e ingresar su nombre de usuario. O sea que aquí ya directamente la carga de la imagen se realiza por partes sobre la misma solicitud. Tenemos un formulario en donde se describe la petición, ¿cierto? Otra donde se ingresa el nombre del usuario que está realizando esta petición y otro campo para realizar la carga de la imagen. Enviar un formulario de este tipo podría dar como resultado una solicitud similar a esta, ¿cierto? Una solicitud POST, en donde a través de un content type multipart from data estamos realizando a través de diferentes content type, bueno, principalmente bloques de content disposition, ¿cierto? El ingreso de la carga de una imagen llamada example.jpg a través de un content type image.jpg, ¿cierto? Otro content disposition que indica la descripción de esta carga y otro content disposition que nos indica el nombre del usuario que está realizando esta carga, en este caso seríamos nosotros, winner. Como podemos ver, el cuerpo del mensaje se divide en partes separadas para cada una de las entradas del formulario. Cada parte contiene un encabezado Content Disposition que proporciona información básica sobre el campo de entrada con el que se relaciona. Tenemos el Content Disposition de la carga del fichero, que en este caso es una imagen con extensión .jpg, la cual está filtrada y validada por el Content Type Image JPG. Otro Content Disposition que hace referencia a la descripción de la petición y otro Content Disposition que hace referencia al nombre del usuario que realiza esta carga, que en este caso sería winner, como se dijo anteriormente. Estas partes individuales también pueden contener su propio content type, tal cual por ejemplo el content disposition de la carga del fichero, que valida a través de un content type para corroborar que realmente se está cargando un fichero que sea una imagen con extensión JPG, lo que le indica al servidor el tipo MIME de los datos que se están enviando mediante esta entrada. O sea, ya con poder asignar este content type como un image al servidor a través del tipo MIME se le está indicando que se está intentando cargar una imagen y no otro tipo de fichero. Bueno, la última parte de validación defectuosa de un tipo de archivo, una forma en que
los sitios web pueden intentar validar la carga de archivos es verificar que este content type, este encabezado, ¿cierto?, específico de entrada coincida con un tipo MIME esperado. O sea que si le estamos entregando una imagen con extensión JPG, que es lo que dice acá, ¿cierto? Efectivamente el servidor tenga ingresado en el filtro del tipo MIME una imagen.jpg o una imagen.png. Si por ejemplo realizamos una carga de un exploit.php y el tipo MIME está asignado como imágenes con extensión JPG o PNG, la carga del fichero no se va a realizar, ya que el propio MIME nos está eliminando a través de este filtro la posible carga de este fichero en primera instancia. Pueden surgir problemas cuando el servidor confía implícitamente en el valor de este encabezado, ya que si no se realiza ninguna validación adicional para verificar si el contenido del archivo realmente coincide con el tipo MIME, esta defensa se puede eludir fácilmente utilizando herramientas como el burp repeater. O sea, si estamos enviando una petición, la cual va con un content type, haciendo referencia a que la carga del archivo es una imagen, si el servidor, en este caso a través del filtro del tipo MIME, permite imágenes, va a validar y va a aceptar la petición enviada. Pero si estamos realizando un envío de un fichero con extensión .js o extensión .pi o .php, si el MIME interno recibe solamente imágenes, no nos va a aceptar el fichero y vamos a tener que modificar la petición para poder hacerla pasar por un image.jpg. Entonces vamos a avanzar ya a la última ficha, la cual nos dispone del laboratorio. Esta práctica, ¿cierto?, la de carga de web shell mediante la omisión de la restricción del tipo del contenido, o un bypassing del content type, ¿cierto?, ¿cómo se llama? Contiene una función de carga de imagen vulnerable. Debemos intentar que el usuario cargue tipos de archivos inesperados, pero se basa en la verificación de la entrada controlable por el usuario para verificar esto. O sea que, efectivamente, se va a tener asignado a nivel de servidor un filtro de tipo MIME, la cual va a estar validando a través del content type de nuestra petición que el contenido del fichero que estemos subiendo sobre el servidor sea el correcto o no. Para resolver la práctica del laboratorio debemos cargar un web shell escrito en PHP básico, ¿cierto? Y utilizarlo para filtrar el contenido del mismo fichero anterior que era secret de la ruta absoluta home Carlos. Enviar este secret, ¿cierto?, esta especie de bandera, utilizando el botón previsto en el banner del laboratorio que se va a interpretar o se va a implementar en la página que vamos a ingresar ahora. Bueno, nos dice que para ingresar, ¿cierto?, a la cuenta o utilizamos las mismas credenciales de siempre, Winner Peter. Entonces, vamos a realizar lo mismo que hicimos en el laboratorio anterior. Vamos a definir el scope nuevamente, ya que la URL cambió, así que el scope es otro. Vamos en primera instancia a eliminar todas estas peticiones que tenemos en el repetidor. El HTTP history lo vamos a limpiar y vamos a borrar todo el historial. Y en target, en scope settings, vamos a volver a cambiar el scope. Le vamos a dar al scope que ya tenemos definido y en vez de agregar uno nuevo, vamos a editar este mismo y vamos a ingresar la URL nueva. Entonces ahora ya con ingresar al... Vamos a borrar esto igual, delete host. Perfecto. Al ya ingresar al My Account, se nos va a empezar a crear el sitemap y también vamos a empezar a capturar peticiones a través de la HTTP history del nuevo dominio ingresado. Entonces ingresamos a nuestra cuenta y en primera instancia tenemos exactamente la misma interfaz anterior. Entonces, ya estamos capturando peticiones a través del HTTP history y vamos a realizar directamente una carga de archivos. ¿Cuál vamos a cargar? La imagen que descargamos anteriormente, ¿cierto? El paisaje.jpg. Realizamos la carga. Y tenemos el mensaje bajo código 200, ¿cierto? Que el archivo paisaje.jpg se ha cargado con éxito sobre el servidor en la primera ruta relativa a avatars. O sea, está dentro de un directorio avatars. Este directorio avatars también tiene que estar dentro de otro directorio. Le damos a Back to My Account. Perfecto. Entonces, ahora vamos a cargar directamente el fichero malicioso que tenemos creado como un exploit, ¿cierto?, para la ejecución remota de comandos a través de una web shell llamado exploit.php. Cuando le damos a upload, vamos a ver que ya el código de respuesta es otro, ya directamente no nos permite ingresar o cargar sobre el servidor este tipo de ficheros, sino que nos dice que el tipo del fichero que estamos tratando de cargar sobre el servidor solo contiene, solo nos va a permitir realizar la carga en el servidor si este fichero contiene como content type o extensión, ¿cierto?,
es una imagen .jpg, .jpg o .png. Por ende, como nuestro fichero no es o no tiene en primera instancia una extensión .jpg y tampoco corresponde a un content type image, no se está realizando la carga de este sobre el servidor. Entonces, vamos a buscar aquí en el proxy, ¿cierto? La petición en primera instancia de la carga de la imagen del paisaje.jpg sobre el servidor, que sería esta. Esta es la petición, ¿cierto? Ante la cual realizamos la carga de la imagen. Vemos que se realiza la carga de una imagen paisaje.jpg sobre el servidor, la cual nos entrega un código de respuesta 200, un código de respuesta validado. Le enviamos al repetidor esta petición en primera instancia. Y también vamos a buscar una petición post, ¿ya? La cual genera la referencia hacia el fallo de la carga de nuestro exploit.php. Como fue un fallo, debiésemos buscar en las peticiones post, ¿cierto? Los códigos de estado que no son 200. En este caso tenemos un 302 que es el login, pero los códigos 300 son de redirección. Por ende tenemos esta última como 403. ¿Ya? Aquí tendríamos un error del lado del cliente, el cual podría hacer referencia a la petición que estamos buscando. Vamos a empezar a escudriñar aquí en el contenido y efectivamente esta es la petición errónea que enviamos para poder realizar la carga del exploit.php, ante la cual el servidor nos respondió con un código 403 indicándonos que como el contenido y el tipo de archivo no correspondía al MIME que está permitido en el servidor, el archivo no se realizó, no se cargó sobre este. Entonces esta petición también la vamos a enviar al repetidor y estas van a ser las dos peticiones con las que vamos a estar trabajando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la petición post, ¿cierto? Que hace referencia a my account avatar, vamos a cambiar en primera instancia el content type a image.jpg. Pero tenemos dos content types. Tenemos el content type general de la petición como tal, que es el que tenemos acá arriba, ¿cierto? Multipart form data. Y también, haciendo referencia a lo que se nos indicaba anteriormente, tenemos una petición que está segmentada en diversos bloques, los cuales son los content disposition, ¿cierto? Entonces el content type específico del content disposition, que hace referencia a la carga ya de un fichero llamado exploit.php, es el que vamos a cambiar este content type por image.jpg. Entonces, al modificar esto, le estamos diciendo que el tipo MIME, que es la validación que tenemos que pasar para que el servidor nos acepte el fichero, este tipo MIME ahora sí corresponde a un image.jpg, tal cual habíamos visto anteriormente en la respuesta del proxy, que decía que si queríamos poder cargar tenía que tener un content type de tipo image.jpg o image.png. Entonces ya con esto, con esta modificación, esta pequeña modificación, podemos enviar el contenido al servidor y podemos ver ya que el archivo avatars exploit.php, ¿cierto? En el directorio avatars se ha cargado con éxito sobre el servidor. Ahora sí se pudo eh, cargar en este caso el fichero exploit.php sobre el servidor, ya está cargado y ahora desde la petición anterior, desde la petición get, ante la cual se realizó la visualización de la imagen cargada sobre el servidor, la imagen paisaje.jpg, la vamos a cambiar y la vamos a modificar por el nombre exploit.php. Vamos a enviar la petición y ya vamos a poder ver el contenido del fichero secret almacenado en la ruta absoluta home Carlos. En este caso sería la flag de este laboratorio. La vamos a validar en submit, ¿cierto? Ox, perfecto. Le damos en aceptar. Y ya recargando la página vemos que pasamos este laboratorio. Vamos a recargar aquí también para que, bueno, este lo tenía resuelto, pero para que quede como resuelto.